Buenas noches, bienvenidos a Bajo las Sombras. Si te gusta este tipo de vídeos, por favor suscríbete y deja un like. También puedes dejar en los comentarios si quieres que investigue algún caso concreto. Sin más dilación, empecemos. El 11 de febrero de 1997, a las 3:12 de la madrugada, algo extraño sucedió en el norte de España. Una señal completamente inesperada interrumpió la programación habitual de Canal 8 local, una pequeña estación de televisión regional. En un principio, la transmisión parecía un simple error técnico, algo que ni siquiera el control de calidad de la estación podría haber previsto. Pero lo que ocurrió en los 1 minuto y 47 segundos que siguieron marcó el comienzo de una historia que muchos desearían haber olvidado. En esos escasos segundos, lo que salió al aire no era ni una película, ni un informe de noticias. Era algo que ningún ser humano estaba preparado para ver. Lo que se emitió aquel 11 de febrero pasó a conocerse como la transmisión prohibida, una señal perturbadora que no fue registrada, ni investigada, ni explicada por las autoridades. La información fue rápidamente eliminada. Las autoridades negaron cualquier error en la transmisión, pero las personas que aseguran haberla visto hoy no pueden dar testimonio, porque ya no están aquí. Esta es su historia, la historia de la transmisión prohibida. La estación de televisión se llamaba Canal 8 local. En la fría madrugada del 11 de febrero, no era más que una estación de baja audiencia, casi ignorada por la mayoría de los habitantes de la región. Su programación nocturna consistía en documentales y repeticiones de viejos programas culturales, de esas que los televidentes dejaban de fondo mientras dormían o leían como un murmullo lejano. Esa noche estaban emitiendo un documental sobre la arquitectura románica, iglesias medievales, castillos de piedra, las clásicas imágenes de ruinas imponentes rodeadas de verdes paisajes. Era un tema tranquilo, inocente. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. De repente, a las 3:12, sin previo aviso, la señal se interrumpió. El documental dejó de sonar y apareció un parpadeo extraño, un salto en el tiempo y el espacio, como si la televisión misma hubiera respirado y por un segundo hubiera fallado. En ese espacio vacío, algo extraño apareció. En pantalla, una figura encapuchada emergió de la oscuridad. No se movía. Estaba inmóvil, como si estuviera observando a la audiencia desde un punto distante, fuera del tiempo y del espacio. La cámara, inexplicablemente, no se movía. No se hacía ningún intento por acercarse o mostrar detalles del rostro. La figura estaba rodeada por un fondo oscuro, una habitación sombría, sin ventanas, como si estuviera encerrada en un espacio sin salida. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, unos círculos y líneas que no parecían ser de ningún idioma conocido ni de ninguna cultura visible. Eran símbolos arcanos, como si alguien los hubiera trazado a mano de forma improvisada, pero con una precisión escalofriante. Pero lo más perturbador no fue lo que los espectadores podían ver, sino lo que podían oír. Un murmullo suave, bajo, constante, casi como un susurro lejano, se infiltraba en el sonido de la transmisión. Las voces parecían entrelazarse como si se estuvieran hablando, pero en reversa. La sensación era como si las palabras fueran distorsionadas por una fuerza que estaba más allá de cualquier comprensión humana. Un eco del pasado intentando penetrar en el presente. Y luego, el sonido de la televisión se apagó. El documental regresó. Nada más se dijo. Nada más se explicó, solo silencio. Canal 8, local, en su declaración oficial, negó que algo de esto hubiera ocurrido. Pero aquellos que estaban despiertos, aquellos pocos que vieron la señal, nunca pudieron olvidarlo. Solo 6 personas afirmaron haber visto esa transmisión. De esas 6, nadie está disponible para hablar de lo sucedido. Algunas de estas personas ya no están. 3 murieron en circunstancias extrañas. Uno de ellos falleció por un accidente doméstico tan improbable
que las autoridades nunca pudieron explicarlo. Un incendio inexplicable en su casa, cuando no había señales de que el fuego pudiera haberse originado de forma natural. El incendio consumió solo su habitación. El resto de la casa quedó intacta. El segundo testigo fue encontrado muerto en su cama, sin signos de lucha ni sufrimiento, pero con su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. El tercer testigo simplemente desapareció una mañana. No dejó rastro, ni un solo indicio, como si se hubiera evaporado. 2 personas más se desvanecieron sin dejar rastro. Sus familias nunca recibieron respuestas. Las casas de ambos testigos quedaron intactas, con las pertenencias en orden, como si la persona hubiera salido y nunca regresado. Todo estaba en su lugar, excepto la ausencia física de los desaparecidos. Los investigadores locales no encontraron una sola pista, y el último testigo estaba institucionalizado. Después de varias semanas de comportamientos erráticos, fue internado en una institución psiquiátrica. Su diagnóstico: psicosis permanente. En sus raros momentos de lucidez, comenzó a hablar de lo que había visto, y repetía, una y otra vez, algo que no pudo olvidar. Lo vi, algo me miró, no era humano, no era humano. La policía que investigó el caso de los testigos encontró una extraña carta escrita por uno de ellos. En ella aseguraba que la figura encapuchada le había hablado a través de la pantalla, de alguna forma que no podía comprender. Y lo más perturbador, él no podía escapar de la voz. Esa voz lo siguió, se filtró en sus sueños, y luego esas voces se convirtieron en algo más. El misterio de la transmisión nunca fue resuelto, hasta que en 2004, un archivo titulado 147 ABI apareció en un foro oculto de la Dark Web. El video, que apenas duraba 12 segundos, contenía una imagen borrosa, casi irreconocible. La figura encapuchada se asomaba por un momento en la pantalla. El murmullo, distorsionado por el tiempo, se escuchaba de nuevo, pero esta vez la distorsión era más agresiva. Había un pitido penetrante, como un sonido eléctrico que subía hasta casi romper los altavoces. Antes de que cualquiera pudiera descargarlo o compartirlo ampliamente, el archivo fue eliminado, de forma misteriosa, sin dejar rastro. Pero algunos lograron descargarlo, y después comenzaron a recibir visitas. Hombres sin insignias ni identificación que decían pertenecer a agencias gubernamentales, a servicios secretos. Preguntaban por el video, no tomaron notas, no pidieron más que silencio absoluto, como si estuvieran dispuestos a hacer cualquier cosa por conseguir esa grabación. En los días posteriores, muchos de los que descargaron el archivo desaparecieron o se retiraron de la red, sin explicaciones, sin dejar rastros. Se rumorea que el video no solo mostraba la transmisión original, sino que era parte de algo mucho más grande, algo que no estaba destinado a ser visto por simple curiosidad, algo diseñado para activar algo en el espectador. El silencio oficial de las autoridades, la falta de respuestas sobre lo ocurrido en 1997, dejó un vacío que rápidamente fue llenado por teorías. Teorías que iban desde lo científico hasta lo esotérico, todas ellas tratando de encontrar una explicación que diera sentido a lo imposible. Las preguntas persistían y los intentos por entender lo que se transmitió esa noche nunca cesaron. A lo largo de los años, se han propuesto varias explicaciones sobre la naturaleza de la señal. Algunos se basan en hechos verificables y en investigaciones previas. Otros son mucho más oscuros, rozando lo paranormal y lo desconocido. Pero todas ellas coinciden en un punto fundamental. La transmisión no fue un accidente. No fue una simple falla técnica ni un error en el equipo. Algo se transmitió con propósito, y ese propósito, sea cual fuere, quedó oculto bajo capas de misterio. La primera teoría, la más escalofriante y que ha ganado terreno en círculos especializados, es que la señal de Canal 8 local no fue un error, sino un experimento controlado.
Basada en los documentos filtrados de proyectos como el MK Ultra, esta teoría postula que la transmisión de esa noche podría haber sido una prueba de control mental a gran escala. El proyecto MK Ultra, llevado a cabo por la CIA durante las décadas de 1950 y 1960, es bien conocido por su intento de manipular la mente humana mediante el uso de drogas psicotrópicas, electroshock y tecnologías experimentales. Aunque MK Ultra fue oficialmente descontinuado y cerrado en los años 70, los ecos de sus investigaciones todavía persisten en las sombras. Los defensores de esta teoría sugieren que la figura encapuchada en la transmisión no era más que un método de manipulación visual y sonora. Los símbolos desconocidos en el fondo, las distorsiones de la imagen y el extraño murmullo inverso podrían haber sido frecuencias de onda específicas diseñadas para alterar la percepción y las emociones humanas. Estas frecuencias de baja frecuencia son conocidas por sus efectos en el cerebro, capaces de inducir sensaciones de ansiedad, paranoia e incluso modificar patrones de pensamiento. El murmullo al revés no era solo un simple ruido. Algunos expertos en neurociencia sugieren que estaba destinado a penetrar en la mente del espectador a un nivel subconsciente, creando una resonancia emocional y mental. Los susurros distorsionados podrían haber activado regiones específicas del cerebro, provocando recuerdos, imágenes o incluso ideas que no existían previamente. Además, no podemos olvidar el factor temporal. El hecho de que la señal interfiriera a las 3:12 de la madrugada, en un horario donde las personas son más susceptibles a la fatiga y a estados de conciencia alterados, no fue una casualidad. Esta hora, el llamado Hora del Diablo, en algunas tradiciones, podría haber sido elegida estratégicamente para maximizar los efectos de la transmisión sobre la psique humana. Los testigos, aquellos pocos que afirmaron haber visto la transmisión, a menudo reportaron síntomas extraños después de la emisión. Algunos aseguraron sentir una extraña presión en el pecho. Otros afirmaban tener pesadillas recurrentes, mientras que algunos simplemente desaparecieron como si la señal los hubiera borrado de alguna manera. Si la transmisión fue parte de un experimento de control mental, ¿quién lo organizó? ¿Una entidad gubernamental secreta? ¿Un grupo oscuro con acceso a tecnologías desconocidas? Y lo más inquietante, ¿qué ocurrió con las mentes de aquellos que fueron expuestos a esa señal? La segunda teoría es más sobrenatural. Sostiene que la transmisión en realidad fue un ritual ocultista, un acto de invocación o sacrificio que se disfrazó de una transmisión televisiva. Los símbolos extraños en el fondo de la imagen, que inicialmente parecían arbitrarios o sin sentido, coinciden con patrones encontrados en antiguos grimorios prohibidos. Algunos investigadores de lo paranormal han identificado estos símbolos como parte de antiguos rituales de invocación, utilizados por sociedades secretas a lo largo de la historia. Se habla de un posible vínculo con el culto de la oscuridad, que supuestamente operaba en la penumbra de la Europa medieval, intentando contactar con entidades de otras dimensiones. Este tipo de rituales, que se cree que convocan a seres de otras realidades o entidades cósmicas, requieren un canal de comunicación específico, un vehículo a través del cual la entidad pueda manifestarse. Algunos creen que la señal era ese canal. La figura encapuchada podría no haber sido un simple actor o parte de un montaje, sino una entidad disfrazada, una representación de algo que no pertenecía a este mundo. Lo más inquietante de esta teoría es que la transmisión ocurrió en un espacio, la televisión, que en muchos rituales modernos se considera una puerta hacia lo desconocido. Se sabe que en el ocultismo moderno, las pantallas de televisión y las señales electrónicas son vistas como puentes hacia lo oculto, lugares donde las barreras entre el mundo físico y lo espiritual pueden desdibujarse. En este contexto, la figura en la pantalla no era un actor ni una imagen. Era algo que se estaba comunicando con los televidentes, algo que estaba esperando ser visto. Finalmente,
la teoría que ha cobrado más fuerza en círculos de investigación paranormal es la de que la señal no provino de la Tierra. Algunos investigadores sostienen que la figura encapuchada no era humana y que el murmullo, ese sonido invertido, era en realidad un mensaje de una inteligencia no humana. Los defensores de esta teoría argumentan que la figura no representaba a un ser terrestre, sino algo de otra dimensión, algo más allá de nuestra comprensión. La forma en que el sonido estaba distorsionado, los símbolos ininteligibles y la imposibilidad de rastrear la señal de forma concreta, todo apunta a que la transmisión pudo haber sido una llamada o advertencia proveniente de otro plano de existencia. Algunos investigadores paranormales han planteado que la señal fue un intento de comunicación de seres extraterrestres o entidades de dimensiones superiores. La figura encapuchada en este contexto sería un intermediario, una especie de mensajero cuya verdadera naturaleza no podía ser entendida por los humanos, ya que su forma y lenguaje trascendían nuestra realidad. El hecho de que la transmisión no haya sido detectada ni rastreada por ninguna tecnología convencional refuerza esta idea. No hay evidencia de que el origen de la señal fuera terrestre. ¿Podría ser que estuviéramos siendo observados o que el mensaje que nos intentaron enviar tenía un propósito mucho más siniestro y aún no comprendido? Y si esta teoría es cierta, ¿qué mensaje estaba siendo transmitido? Y más importante aún, ¿por qué ahora? Han pasado décadas desde la emisión original. La grabación completa jamás ha reaparecido. Nadie ha asumido la autoría, y los pocos que intentaron investigar demasiado han acabado silenciados, desacreditados o simplemente desaparecidos. Hoy, si preguntas por la transmisión prohibida, te dirán que es solo una leyenda urbana, un bulo de internet, una farsa televisiva. Pero entonces, ¿cómo explicas las muertes, las desapariciones, las pruebas fragmentadas que aún circulan en la red profunda, siempre perseguidas, siempre borradas? Hay quienes aseguran que el archivo completo todavía existe, escondido en servidores inaccesibles. Otros dicen que no es una grabación normal, que verla entera es como abrir una puerta que no se puede cerrar. Y lo más inquietante es lo que ocurrió hace exactamente un año, en otro punto del mundo. Un estudiante de ingeniería de sonido recibió una señal extraña en su equipo durante una prueba rutinaria. Duró exactamente 1 minuto y 47 segundos. Él grabó el audio. Subió un fragmento a un foro anónimo. Murió 4 días después, sin explicación médica. Nadie recuerda su nombre. El archivo fue eliminado. Otra vez. ¿Y si no era un mensaje? ¿Y si era un anzuelo, una señal lanzada no para comunicar, sino para ver quién mira, para marcar, para entrar? Lo único que sabemos con certeza es esto: la próxima vez que la veas, ya será demasiado tarde. Hasta aquí la historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo. Te ha hablado Bajo las Sombras y te deseo muy buenas noches.